¿Alguna vez has sentido que el lugar al que perteneces no te acepta solo por ser diferente? Imagina llegar a un pueblo donde todo te rechaza, tu acento, tu piel, tus costumbres. Pero, ¿y si te dijera que, a pesar de todo, podrías transformar ese mismo lugar, convertirlo en tu hogar y, lo más increíble, cambiar la vida de todos los que te rodean? Raíces de Esperanza no es solo una historia de lucha, es la prueba de que incluso en el rechazo más profundo hay un poder inimaginable que puede unir a una comunidad. ¿Te atreves a descubrirlo? La familia Díaz nunca imaginó que un día dejarían su hogar en busca de algo más. Pero el contexto de guerra, pobreza y violencia en su país natal no les dejó opción. Con cada bombardeo que estremecía su vecindario y con cada amenaza que los obligaba a permanecer en silencio, comenzaron a pensar que, tal vez, era hora de buscar una salida. Un nuevo comienzo, algo más que simple supervivencia. Fabiola, la madre, había tomado la decisión en solitario, aunque Eduardo, su esposo, la había apoyado desde el principio. Después de todo, él también había perdido la esperanza en la tierra que los vio nacer. No había trabajo, no había oportunidades, solo quedaba huir. ¿Crees que lo conseguiremos?, le preguntó Fabiola a Eduardo mientras observaban las maletas, ya listas, al pie de la puerta. Los niños, Mariana y Lucas, jugaban en el patio trasero sin entender la magnitud de la decisión que estaban tomando. «¿Lo conseguiremos, Fabiola? Te lo prometo», respondió Eduardo, con esa calma que siempre lo caracterizaba. No estaba seguro, pero debía ser fuerte por ellos. Al principio, el viaje fue solo un rumor. Una idea vaga que se fue convirtiendo en una necesidad urgente y al final, en un plan irremediable. Habían elegido Alston, un pequeño pueblo al norte, conocido por su tranquilidad y por la promesa de un futuro diferente. Nadie en la familia había estado allí antes, ni siquiera sabían exactamente cómo sería la vida en ese lugar. Pero el simple hecho de que estuviera lejos de las amenazas constantes parecía suficiente. El viaje duró varios días. Se desplazaron en un autobús de mala calidad que hacía paradas interminables y que, al principio, parecía una pesadilla. Pero, conforme avanzaban, Fabiola no podía evitar aferrarse a la idea de un nuevo comienzo. A veces, cuando miraba a Eduardo, veía la misma mezcla de esperanza y miedo en su rostro. Él había perdido mucho, demasiado, en su país. La guerra le había arrebatado a sus amigos, a su hermano, y sus recuerdos se habían teñido de dolor. Pero, en ese viaje, todo eso podía quedar atrás, o al menos, eso deseaba creer. La llegada al pueblo fue todo lo contrario a lo que esperaban. En el camino, el paisaje se fue transformando, pasando de montañas agrestes y tierras áridas a campos verdes y valles tranquilos, pero cuando el autobús se detuvo frente a la pequeña estación de Alston, el aire fresco y la quietud del lugar no parecían tan acogedores como imaginaban. El pueblo, de aspecto pintoresco, tenía calles estrechas, casas de tejas rojas y un aire casi medieval, pero la gente no les sonrió. El primer contacto fue con el dueño de la tienda local. Fabiola había intentado, con una sonrisa tímida, presentarse y preguntar por los productos básicos que necesitaban, pero su acento delataba de inmediato su origen extranjero. El hombre, un señor mayor con el rostro curtido por los años, la miró de arriba a abajo y antes de contestar, observó la entrada de la tienda como si estuviera esperando que alguien viniera a decirle que tenía que atender a esos forasteros. Su voz, rasposa, salió como una orden. «¿Qué desean?», preguntó sin levantar la vista. Fabiola, un poco desconcertada por la falta de amabilidad, respondió con tranquilidad. Había trabajado en la docencia durante años, pero este tipo de situaciones, esta especie de indiferencia, la hacía sentirse vulnerable. Solo algunas cosas básicas para comenzar: pan, leche, fruta, lo habitual. El hombre hizo una mueca y, sin decir palabra, se dirigió a la parte trasera de la tienda para recoger los productos. Fabiola se quedó allí, mirando a su alrededor, buscando alguna señal de bienvenida. Pero todo lo que veía eran caras impasibles, como si cada uno estuviera encerrado en su propio mundo, ajeno a la presencia de una familia nueva, desconocida. Cuando Eduardo pagó, la transacción se realizó con la misma frialdad. Ninguna conversación, ninguna amabilidad, simplemente el intercambio de dinero por productos, sin despedidas, sin ningún tipo de cortesía. «¿Cómo lo ves?», le preguntó Eduardo a Fabiola mientras salían de la tienda. Fabiola trató de sonreír, pero la incomodidad era palpable. No sabía qué responder. Se sentía desplazada, como si su acento y su presencia fueran una molestia. «Es solo el primer día, Eduardo. Tal vez están solo sorprendidos», pero en el fondo sabía que las cosas no serían fáciles. No bastaba con llegar a un lugar para que las puertas se abrieran.
La guerra había dejado marcas profundas en ella, en Eduardo y en los niños. La familia Díaz no estaba lista para enfrentar más rechazo, pero tampoco había vuelta atrás. Habían tomado una decisión y lo único que podían hacer ahora era avanzar. Al llegar a la pequeña casa que habían alquilado, un aire de soledad invadió la estancia. Las paredes estaban frías, el mobiliario era simple y la cocina carecía de todo lo necesario para sentirse en casa. Sin embargo, era su refugio ahora. A pesar de las dificultades, la familia tenía un techo, un lugar donde comenzar de nuevo. Lo demás vendría después, pensó Fabiola. La esperanza siempre estaba al alcance, aunque a veces parecía casi intangible. Mariana y Lucas, cansados del viaje, se acostaron temprano. Fabiola, después de preparar una cena sencilla, se sentó junto a Eduardo. La lluvia seguía cayendo afuera y el sonido de las gotas golpeando el techo les proporcionaba una sensación de calma. Eduardo, con la mirada perdida en el fuego de la pequeña chimenea, rompió el silencio. ¿Crees que esto será lo que esperábamos? Fabiola, sin dejar de mirarlo, le acarició la mano. Solo el tiempo lo dirá, Eduardo, pero, por ahora, lo que más importa es que estamos juntos. Eso es lo que nos da fuerza. Los dos se quedaron en silencio, mirando el fuego, conscientes de que ese primer día en Alston había sido solo el principio de una travesía mucho más larga. La incertidumbre aún estaba allí, flotando en el aire, pero algo en su interior les decía que, a pesar de todo, estaban dando los primeros pasos hacia una nueva vida. Al final, todo lo que quedaba por hacer era esperar. Esperar que, con el tiempo, la gente de Alston los aceptara, o al menos les ofreciera una oportunidad. Porque lo que Fabiola sabía con certeza era que, aunque el camino sería duro, ella no dejaría de luchar por su familia. La llegada de la familia Díaz a Alston no había sido fácil. Después de días de viaje, con las esperanzas en alto pero el corazón apesadumbrado, la nueva vida que los esperaba resultó ser más fría y distante de lo que habían imaginado. El primer contacto con los vecinos había sido distante e incluso desconfiado, y el mundo que ellos pensaban que los acogería parecía no tener espacio para ellos. El primer día en la escuela fue un golpe directo para los niños. Mariana, que siempre había sido una niña introvertida pero llena de sueños, se sentó nerviosa en su pupitre, mirando a su alrededor. No entendía por qué todos los demás niños se reían cuando ella intentaba hacer preguntas. Su acento, su piel morena, la delataban como una forastera, y eso era suficiente para que algunos niños se burlaran de ella. Lucas, por su parte, era más pequeño, pero su curiosidad y su energía desbordaban y, aunque sus compañeros parecían no prestarle mucha atención, él notaba las miradas furtivas, los murmullos que le llegaban de vez en cuando. Fabiola, que había sido profesora en su país, había intentado buscar empleo en Alston, pero las respuestas que obtenía eran siempre las mismas. No hay vacantes, o, en el peor de los casos, no se necesitan maestros extranjeros. Aunque su título profesional era reconocido en su país, en Alston, su acento y su origen parecían ser barreras imposibles de superar. Eduardo, por su parte, había encontrado trabajo en una carpintería local, aunque, al igual que su esposa, se enfrentaba al rechazo silencioso de la comunidad. Al principio, su jefe lo trató con cortesía, pero pronto fue evidente que solo lo veía como una solución temporal, un trabajador más en un pueblo que no estaba dispuesto a aceptar lo extraño. En sus jornadas de trabajo, Eduardo sentía la constante presión de demostrar su valía, pero el cansancio le jugaba en contra. Cada tarde, después de salir de la carpintería, su cuerpo estaba agotado no solo por el esfuerzo físico, sino también por la carga emocional de ser tratado como un extraño, un extranjero que no encajaba. La casa en la que vivían, aunque modesta, ofrecía un refugio de la fría indiferencia que los rodeaba en el pueblo. Fabiola intentaba que, al menos dentro de las paredes de su hogar, todo fuera normal. Preparaba las comidas como lo hacía en su país, cantaba las canciones que le enseñó su madre a Mariana y a Lucas, intentando mantener la cultura viva entre ellos. Pero, por dentro, sentía que algo se estaba quebrando. Había días en los que la soledad la envolvía como una capa invisible que no podía quitarse, y el miedo a no ser aceptados la atormentaba. Una tarde, mientras Eduardo arreglaba algunos muebles para una tienda local, Fabiola decidió dar una caminata por el pueblo. Había algo en el aire que la hacía sentir más atrapada cada día. Las calles de Alston, que al principio le parecían encantadoras, ahora le resultaban solitarias y desconcertantes. Los pocos vecinos que se cruzaban con ella parecían evitarla, algunos incluso la miraban con recelo, como si su presencia fuera una intrusión. No encontraba a nadie con quien hablar, y eso la hacía sentirse más invisible. Al llegar a un pequeño parque, Fabiola se sentó en un banco vacío,
observando a los niños jugar a lo lejos. Algunos de ellos, los más pequeños, se reían y corrían, ajenos a los prejuicios que Fabiola sentía en el aire. En ese momento, algo dentro de ella se quebró. Recordó su ciudad natal, el bullicio de la gente, el sonido de los niños cantando en las plazas, las calles llenas de vida. Todo eso parecía tan lejano ahora, pero, aunque el dolor era profundo, algo dentro de ella le decía que debía seguir adelante. Mariana, al llegar a casa esa tarde, no quiso hablar mucho sobre su día. Cuando Fabiola le preguntó si todo había ido bien en la escuela, Mariana le sonrió débilmente y le dijo que sí, pero Fabiola notó las lágrimas en sus ojos. «Mamá», dijo Mariana, mirando hacia el suelo, «en la escuela se burlan de mi acento». Fabiola abrazó a su hija, sintiendo el peso de sus palabras como una punzada en el corazón. «Mi amor, el tiempo te demostrará que todo lo que somos es valioso, incluso si no lo entienden ahora. Nadie puede quitarte lo que llevas dentro», le dijo Fabiola, intentando transmitirle una fuerza que no sabía si realmente sentía. En esos momentos, Fabiola se dio cuenta de que la lucha no sería solo por ellos, sino también por sus hijos. Ella y Eduardo podían soportar muchas cosas, pero no podía permitir que Mariana y Lucas perdieran su esencia, su identidad, por la ignorancia y el prejuicio de quienes los rodeaban. Las noches en la casa solían ser silenciosas. Fabiola se sentaba junto a la ventana, mirando las estrellas, preguntándose si alguna vez encontrarían un lugar donde realmente pudieran pertenecer. A veces, el frío de la soledad la envolvía y era difícil mantener la esperanza. Eduardo trataba de consolarla, pero también él cargaba con sus propios miedos. El futuro parecía incierto y la comunidad de Alston no estaba demostrando ser tan acogedora como habían imaginado. Mariana, por su parte, no se rendía. En las tardes, se sentaba con su madre y practicaba las canciones que Fabiola le enseñaba. A veces, tocaban juntas en el piano y por un momento, todo parecía ser como antes. Pero ese antes estaba muy lejos y cada acorde que sonaba parecía hacer eco en un vacío que, por ahora, parecía imposible de llenar. La vida en Alston había comenzado con la promesa de un futuro mejor, pero la realidad de la soledad, el rechazo y el aislamiento comenzaba a apoderarse de la familia Díaz. Las heridas emocionales no eran visibles, pero estaban allí, subyacentes, esperando ser sanadas con el tiempo. Fabiola sabía que el camino sería largo, pero estaba decidida a luchar por su familia. Después de todo, lo único que realmente tenían, lo único que nunca les arrebatarían, era el amor y la esperanza de que algún día encontrarían su lugar en este nuevo mundo. El tiempo en Alston había seguido su curso, y aunque los primeros días estuvieron llenos de desafíos y soledad, algo comenzaba a cambiar. Fabiola, que a menudo se sentía atrapada en una rutina de aislamiento, decidió que debía hacer un esfuerzo por cambiar las cosas, no solo por ella, sino por toda su familia. Si quería que sus hijos se sintieran aceptados, tenía que salir de su zona de confort y empezar a conectar con la comunidad. Una tarde, mientras hacía las compras en el mercado local, Fabiola conoció a una mujer llamada Clara, madre de 2 niños, Paula y Samuel. Clara era diferente a los demás vecinos, mucho más abierta y curiosa. Al principio, Fabiola no sabía qué esperar, ya que la mayoría de las personas con las que había hablado hasta entonces la habían tratado con indiferencia. Pero Clara la sorprendió con su amabilidad. ¿Eres la mamá de los niños que van a la escuela nueva?, le preguntó Clara, observando a Mariana y Lucas que jugaban en el parque cercano. Fabiola asintió, con una sonrisa nerviosa. «Sí, ellos son, Mariana y Lucas. Acabamos de mudarnos». Clara la miró con una mezcla de simpatía y comprensión. Parecía saber, de alguna manera, lo que Fabiola estaba viviendo. «Yo también tengo niños en la escuela. Si alguna vez necesitas ayuda con algo o quieres que los niños jueguen juntos, me avisas». Clara extendió una mano amistosa. Fabiola no podía creer lo fácil que había sido esta conversación. La calidez de Clara era como un bálsamo para sus heridas. Desde ese día, Clara y Fabiola comenzaron a hablar con más frecuencia. Se encontraban en el mercado, en el parque o incluso en la pequeña plaza del pueblo. Clara se ofreció a invitar a Mariana y Lucas a su casa para que pudieran hacer nuevos amigos y Fabiola aceptó agradecida. Aunque el temor a lo desconocido seguía presente, algo en su interior le decía que esta nueva amistad era el primer paso hacia la integración. Una tarde, Mariana y Lucas fueron a la casa de Clara. Al principio, los niños estaban nerviosos y no sabían cómo comportarse en un lugar que no les pertenecía. Pero Paula y Samuel, los hijos de Clara, se mostraron amables desde el principio y poco a poco, Mariana y Lucas comenzaron a relajarse. Paula, que tenía la misma edad que Mariana, le mostró su colección de libros y juguetes. Samuel, más pequeño que Lucas, no dejaba de hacer preguntas sobre su país de origen.
¿De verdad vienes de un lugar donde hay muchas guerras?, preguntó Samuel, con sus grandes ojos curiosos. Mariana, que no quería hacer que su hermano pareciera débil, asintió lentamente, pero no pudo evitar sentir una punzada en su corazón. No quería hablar de lo que había dejado atrás, de los miedos que aún la perseguían, pero en ese momento comprendió que los niños no podían entenderlo todo. Solo querían jugar. Con el tiempo, los niños de Clara se fueron haciendo más cercanos a los de Fabiola. Y, poco a poco, la madre de Paula y Samuel comenzó a invitar a Fabiola a tomar café. Conversaban sobre todo las diferencias culturales, los pequeños detalles de la vida diaria y las muchas dificultades que enfrentaban como madres. Fabiola, al principio tan cerrada, comenzó a abrirse, compartiendo su historia y los sueños que había dejado atrás. Clara, con su actitud abierta y sin juicios, la escuchaba atentamente y Fabiola se sentía por primera vez en mucho tiempo un poco más ligera. «¿Sabes, Fabiola?», le dijo Clara un día mientras se sentaban en el jardín de su casa. «Al principio, yo también sentí miedo de que no me aceptaran en el pueblo, pero con el tiempo me di cuenta de que no podemos vivir con miedo todo el tiempo. Si los demás no nos aceptan, al menos debemos intentarlo. Así es como realmente se construyen las relaciones. A veces, las primeras impresiones no son las correctas». Fabiola asintió, reconociendo que esa era la verdad. Ella también había llegado a Alston con miedo, esperando que nadie la aceptara, temerosa de que su acento y su cultura no fueran bien recibidos. Pero en ese momento, miró a Clara y comprendió algo fundamental: no era solo cuestión de ser aceptada, sino de aceptar también a los demás. Con el tiempo, si mostraba quién era, con sus luces y sombras, tal vez las personas de Alston también llegarían a aceptarla. Mientras tanto, Eduardo había comenzado a mejorar su situación laboral. Al principio, la carpintería en la que trabajaba le ofrecía solo proyectos pequeños, trabajos sencillos y mal remunerados. Pero, a medida que pasaba el tiempo, su habilidad y dedicación empezaron a ser reconocidas. Los encargos fueron aumentando y, aunque la comunidad seguía siendo algo reacia, hubo algunos vecinos que comenzaron a confiar en él para reparaciones en sus hogares. Un par de amigos de trabajo le dieron recomendaciones y poco a poco las puertas comenzaron a abrirse. Una tarde, después de una jornada de trabajo particularmente larga, Eduardo llegó a casa con una expresión diferente. Fabiola lo miró, intrigada. «¿Qué pasa?», le preguntó. Eduardo sonrió, algo cansado pero satisfecho. «Hoy, el dueño de la tienda de materiales me ofreció hacer un trabajo para él, pero no es solo un proyecto pequeño. Me pidió que le diseñara una mesa para su tienda. Es una gran oportunidad». Fabiola no pudo evitar emocionarse. «¿De verdad? Eso es maravilloso, Eduardo». Era un pequeño paso, pero un paso firme hacia adelante. La familia Díaz comenzaba a sentir que, poco a poco, sus esfuerzos estaban dando frutos. Aunque los desafíos seguían presentes, también lo era la sensación de que ya no estaban completamente solos en este pueblo. En la escuela, Mariana y Lucas, después de algunas semanas, comenzaron a encontrar su lugar. Aunque los otros niños aún eran algo reservados, la invitación de Paula y Samuel había hecho una gran diferencia. Los niños ya no se sentían tan aislados y al final, lo que había comenzado como un día frío y difícil, estaba transformándose en una serie de momentos cálidos de amistad incipiente. Fabiola observaba todo con una mezcla de gratitud y reflexión. Sabía que la vida en Alston no sería fácil, pero las pequeñas victorias, como la aceptación de sus hijos en la escuela y el creciente vínculo con Clara, le daban un rayo de esperanza. Tal vez, después de todo, su familia sí podría encontrar su lugar en este pueblo. Solo tenían que seguir caminando, paso a paso, hacia un futuro que ya no se veía tan lejano. El tiempo en Alston seguía su curso, y aunque los días parecían repetirse en una rutina sin fin, había algo que, poco a poco, empezaba a cambiar el ambiente en casa de los Díaz. La música. Desde pequeña, Mariana había tenido una conexión especial con la música. En su país natal, solía cantar con su madre en las tardes lluviosas y cuando su padre tocaba la guitarra, ella no podía evitar unirse, incluso sin saber si realmente cantaba bien. La música siempre había sido una forma de acercarse a su identidad, de aferrarse a las raíces que dejaba atrás y también de llenar los silencios de la vida cotidiana. Fabiola, que había sido profesora de música en su país, entendía la importancia de la música no solo como un arte, sino como una terapia, un refugio emocional. Mientras los días pasaban, Fabiola se dio cuenta de que no solo Mariana, sino también Lucas, necesitaban algo para sobrellevar el peso de la nueva vida que les había tocado vivir, algo que les ofreciera consuelo y los ayudara a mantenerse conectados a su pasado. Fue en una tarde de otoño cuando Fabiola tuvo la idea de enseñarles a tocar instrumentos musicales.
no solo porque le pareciera importante mantener viva la cultura de su país, sino porque la música podía ser su salvavidas, el refugio donde podrían volverse a encontrar como familia. «Mariana, ¿te gustaría aprender a tocar el piano?», le preguntó una tarde mientras veía a su hija dibujar tristemente en su cuaderno. Mariana levantó la mirada, sorprendida. Nunca le había hablado de algo así antes, y aunque no lo decía, la idea de aprender algo nuevo la hacía sentir un poco más esperanzada. «¿El piano?», preguntó, sin mucha confianza, mientras los ojos de Fabiola brillaban con emoción. «Sí, hija, el piano puede ser nuestro refugio. Una forma de sentirnos más cerca de lo que hemos dejado atrás. Y Lucas también puede aprender a tocar algún instrumento. ¿Qué te parece?». Mariana dudó por un momento, mirando a su madre con una mezcla de incertidumbre y curiosidad. No era fácil olvidar el dolor de la mudanza, las burlas en la escuela, ni el vacío de no tener a sus amigos cerca. Pero había algo en los ojos de Fabiola, algo que le transmitía seguridad. Finalmente, Mariana asintió con una sonrisa tímida. «Está bien, mamá, lo intentaré». Fabiola sonrió con orgullo. Era el primer paso y la esperanza de que algo dentro de su hija podía renovarse. Esa misma tarde, Fabiola sacó su viejo piano, que había traído consigo de su país, aunque las teclas estaban algo desajustadas. Con cuidado, empezó a enseñarles a ambos niños las primeras notas, las primeras canciones simples que los acercarían a lo que conocían. Les enseñó la melodía de una canción tradicional, la misma que cantaban en su casa, cuando todo parecía más cercano, cuando la vida en su país era solo un recuerdo lejano. Lucas, aunque más travieso y menos centrado que su hermana, rápidamente se mostró interesado por la guitarra. Fabiola, que siempre había soñado con enseñar a sus hijos a tocar música, decidió que los dos debían tener su propio instrumento. Así, uno tras otro, comenzaron a practicar juntos en las tardes, creando una atmósfera cálida en la casa. Las primeras notas desafinadas daban paso a melodías más fluidas y aunque la música no podía borrar los desafíos del día a día, sí les brindaba un respiro. Con cada acorde que Mariana tocaba, se sentía más conectada consigo misma. Había algo en el piano que la tranquilizaba, algo en esas teclas blancas y negras que la hacía sentir que podía expresarse de una manera que las palabras no podían. Cuando tocaba, la tristeza, el miedo, las burlas de los niños en la escuela, todo parecía desvanecerse. La música la llenaba de una calma que necesitaba profundamente. «¿Te gustaría que tocáramos algo juntos?», le preguntó Fabiola una tarde, cuando ya Mariana comenzaba a tocar las melodías de su país con mayor fluidez. Mariana sonrió y asintió con entusiasmo. Aquella tarde, madre e hija tocaron juntas. La melodía resonaba por toda la casa, una melodía que evocaba recuerdos, pero que también les daba la oportunidad de crear nuevos recuerdos. Lucas, con su guitarra en mano, se unió a ellas, tocando una simple pero emotiva armonía que acompañaba el piano. Por un momento, todo parecía perfecto. En ese pequeño rincón de su hogar, la familia Díaz había encontrado un refugio en la música, y aunque la vida en Alston aún era difícil, sentían que al menos tenían algo que los conectaba con su identidad, con sus raíces. La noticia de que Fabiola estaba enseñando música en casa comenzó a correr por el vecindario. Los primeros días, los padres de los niños del pueblo fueron cautelosos. Había cierto escepticismo, como si no estuvieran seguros de qué esperar de una extranjera que enseñaba a sus hijos. Pero, con el tiempo, la pasión y dedicación de Fabiola comenzaron a hablar por sí solas. Un par de madres se acercaron tímidamente a ella, preguntándole si podía dar clases a sus hijos también. Aunque Fabiola aún se sentía vulnerable en este nuevo entorno, la posibilidad de conectar con otros a través de la música la hizo sentir más esperanzada. Por otro lado, Eduardo, que aún trabajaba en la carpintería local, también empezó a notar pequeños cambios. Su habilidad como carpintero ya era más reconocida, y aunque no había sido fácil al principio, la gente comenzaba a confiar en él para trabajos más importantes. Ya no era solo el extranjero que vino de otro país, sino un hombre que, con esfuerzo y dedicación, había demostrado que tenía algo que ofrecer. Poco a poco, Eduardo se iba sintiendo más integrado, más parte de ese pueblo que al principio parecía tan lejano y frío. A medida que pasaban los días, la familia Díaz empezó a ver con nuevos ojos el pueblo de Alston. Ya no era solo un lugar de rechazo y miedo, estaba comenzando a ser un sitio donde, poco a poco, podían hacer su vida. La música de Fabiola y los esfuerzos de Eduardo los mantenían unidos, mientras Mariana y Lucas, al tocar juntos en las tardes, demostraban que, incluso en medio de la adversidad, podían encontrar un refugio en su propio ser, en su cultura y, sobre todo, en su familia. La vida en Alston, aunque llena de pequeñas victorias, también tenía su lado oscuro.
A pesar de los avances que la familia Díaz había logrado, la aceptación completa aún parecía un sueño distante. La comunidad seguía siendo un lugar donde, para algunos, los forasteros no eran del todo bienvenidos. Los prejuicios, invisibles pero palpables, se mantenían latentes, esperando el momento adecuado para asomar su rostro. Todo comenzó con el anuncio del Festival Anual del Pueblo, un evento que celebraba la cultura local, la música y las tradiciones. Fabiola, que ya había comenzado a enseñar a Mariana y Lucas a tocar algunas piezas tradicionales de su país, vio en el festival una oportunidad única. Pensó que sería un excelente momento para que su hija, con su creciente talento musical, pudiera compartir algo de su cultura con el resto de la comunidad. Quizás, pensó Fabiola, ese sería el momento que la familia necesitaba para ganar algo de respeto, para demostrar que, a pesar de su origen, tenían algo valioso que ofrecer. Mariana estaba emocionada con la idea. Aunque era tímida y aún temía la mirada de los demás, había algo en su corazón que le decía que debía intentar. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que podría demostrar algo en este nuevo lugar, algo que no tuviera que ver con ser extranjera, sino con lo que podía hacer con sus propias manos y voz. Fabiola se dirigió al comité organizador del festival, un grupo de personas influyentes en la comunidad. Aunque algunos parecían abiertos a la idea, había algo en el ambiente que la hizo sentir incómoda desde el principio. El tono con el que fue recibida, aunque educado, no estaba exento de desconfianza. ¿Cómo puede ser que su hija quiera participar?, preguntó una de las mujeres del comité, con una sonrisa forzada. Su nombre era Beatriz, una mujer conocida en el pueblo por su postura conservadora. Fabiola, aunque algo nerviosa, respondió con firmeza. Mariana es una talentosa pianista, y este festival sería una excelente oportunidad para mostrar su música, que es también una parte de nuestra cultura. Beatriz la observó por unos segundos, con una mirada calculadora. No estoy segura de que este sea el lugar adecuado para que alguien de fuera participe. Este festival es para los niños del pueblo, para aquellos que realmente entienden nuestras tradiciones. Tal vez debería esperar un poco más, integrarse más, antes de pensar en un escenario tan importante. La respuesta la dejó helada. Fabiola, que había intentado mantener una actitud positiva, no podía evitar sentir una mezcla de frustración y tristeza. Era la primera vez que se enfrentaba directamente a esa barrera invisible que separaba a los locales de los extranjeros. Era una barrera que ni siquiera las buenas intenciones podían derribar fácilmente. Pero Fabiola no se dio por vencida. Sabía que tenía razón, que su hija merecía esta oportunidad, sin importar de dónde venía. Decidió seguir insistiendo, hablar con otras personas del comité y, si era necesario, presentar una solicitud formal para que Mariana pudiera participar. Mientras tanto, en la escuela, las cosas tampoco iban bien. Mariana había comenzado a recibir miradas furtivas de otros niños que susurraban entre ellos cuando la veían en los pasillos. Aunque algunos se habían acercado a ella con curiosidad, el acoso había comenzado a ser más notorio. A veces, en el recreo, algunos niños le decían cosas que la hacían sentir incómoda. ¿Por qué tienes ese acento tan raro?, le preguntó una niña en clase, justo después de que Mariana pronunciara una palabra con su típico acento extranjero. Mariana se sintió pequeña, como si todo lo que la hacía única fuera algo de lo que avergonzarse. En ese momento, la niña que le había hablado se rió con su grupo de amigos. Mariana no entendía por qué la diferencia parecía molestar tanto. ¿Por qué su acento, que tanto le recordaba a su hogar, les parecía tan raro? Lucas, que siempre había sido más extrovertido, también notó la creciente tensión. Aunque él no sufría el mismo tipo de acoso, sí veía como su hermana empezaba a aislarse más. Cada vez que regresaban a casa, la expresión de Mariana era más sombría. Una tarde, después de clases, Fabiola vio a su hija en el jardín, sentada junto al piano, pero con la mirada perdida. Se acercó a ella con suavidad, tocándole el hombro. ¿Qué pasa, hija?, preguntó con ternura. Mariana levantó la vista, pero sus ojos estaban llenos de tristeza. «No quiero ir más a la escuela, mamá. Me miran raro. No sé por qué todos me miran así». Fabiola se agachó a su lado, abrazándola con fuerza. «Lo sé, mi amor. Sé que no está siendo fácil. Pero debes saber que esas personas no te definen. Lo que tú eres, lo que tienes para ofrecer, es mucho más grande que cualquier mirada o comentario cruel». Mariana intentó sonreír, pero el peso del rechazo seguía allí, en su pecho. Fabiola sabía que ese era solo el principio. Si querían cambiar las cosas, tendrían que luchar no solo por ellos mismos, sino por todo lo que representaban. A pesar de todo, la familia no se rindió.
Fabiola continuó presionando para que Mariana pudiera participar en el festival y finalmente, después de algunas reuniones con más miembros del comité, logró convencerlos. No fue fácil y la resistencia seguía presente, pero al menos la oportunidad de demostrar su talento estaba en sus manos. El día del festival se acercaba y aunque la tensión seguía flotando en el aire, algo comenzaba a cambiar. La comunidad, poco a poco, comenzaba a notar que los Díaz no solo eran extranjeros, sino personas con mucho que ofrecer. Y aunque el camino para ser aceptados sería largo, Fabiola sentía que, al menos, estaban dando los primeros pasos para derribar las barreras invisibles del prejuicio. El invierno había llegado a Alston, trayendo consigo el aire frío y las largas noches oscuras. Sin embargo, para Mariana, la llegada de la temporada de frío no significaba solo la tristeza del clima, sino también un nuevo enfoque, un nuevo propósito. El Festival del Pueblo, a pesar de la resistencia que había enfrentado, finalmente había sido un éxito para ella. Aunque no había sido la gran estrella de la noche, su actuación había tocado algo profundo en las personas que la escucharon. Esa fue la primera vez que sintió, en su piel y en su alma, que su música podía ser una forma de superar las barreras que el miedo y el prejuicio habían levantado en su contra. Pero, a pesar de la satisfacción de haber superado ese primer obstáculo, algo dentro de Mariana seguía inquieto. El sentimiento de ser extranjera, de no encajar del todo, aún la acompañaba. Sin embargo, en su interior, también crecía otro tipo de fuerza. El piano, la música que tocaba, le ofrecían una forma de expresión única. Algo que no podía ser ignorado, algo que, pensaba, podría abrir puertas no solo en Alston, sino en cualquier lugar donde quisiera estar. Fue una tarde de domingo cuando Fabiola, con su mirada siempre atenta a las oportunidades que podrían marcar una diferencia para sus hijos, vio un anuncio en la pared de la pequeña tienda de materiales de la calle principal. Era una convocatoria para un concurso de piano en la ciudad vecina, una ciudad más grande que Alston, un lugar donde la música y el arte eran más reconocidos. La idea de que Mariana pudiera participar en un evento tan importante la emocionó, pero al mismo tiempo le causó cierta inquietud. ¿Estaba Mariana lista para enfrentarse a una competencia tan seria, especialmente en un lugar donde las personas no la conocían, donde aún cargaba con los prejuicios de su origen? Fabiola no tardó en hablar con su hija. Mariana, a pesar de su talento, siempre había sido cautelosa. Aunque había mostrado destreza y pasión, aún no se sentía completamente segura de sí misma. La idea de presentarse en un concurso, ante jueces que quizás no entenderían su historia ni su esfuerzo, la asustaba. «Mamá, ¿estás segura de que quiero hacerlo?», preguntó Mariana, mirando el folleto con el anuncio. Sus dedos pasaban las esquinas del papel con una suavidad nerviosa. Fabiola se sentó junto a ella, colocando una mano sobre su hombro. Sabía que este era el momento de hacerle ver a su hija lo importante que era perseguir sus sueños sin importar las dificultades. «Mariana, sé que no es fácil, pero también sé que tienes algo dentro de ti, algo que puede brillar si le das la oportunidad. Este concurso no es solo para ganar, sino para mostrar lo que eres capaz de hacer. Y, créeme, eso es más importante que cualquier premio. Es una forma de demostrarte a ti misma que no hay barreras que puedan detenerte». Mariana la miró, aún dudosa, pero en sus ojos brillaba algo más que la incertidumbre, una chispa de deseo, un anhelo por algo más grande que la vida cotidiana que llevaba en Alston. El miedo seguía allí, como una sombra, pero la idea de demostrar lo que podía hacer la tentaba. «¿Y si me rechazan?», preguntó, con una vulnerabilidad que Fabiola no había visto en mucho tiempo. Fabiola tomó una profunda respiración antes de responder. «Mariana, si te rechazan, no será por tu talento. Será porque no están listos para ver lo que eres capaz de hacer. Pero eso no debería detenerte. A veces, la vida no es justa, pero eso no significa que no puedas seguir adelante. Tienes el don de la música, y eso es algo que nadie podrá quitarte». Con esas palabras, algo dentro de Mariana empezó a cambiar. La decisión de participar ya no le parecía tan aterradora. Si bien el miedo seguía rondando, la pasión por la música era más fuerte. Decidió que, al menos, lo intentaría. No podía dejar que el miedo la frenara. En las semanas siguientes, Mariana y Fabiola se dedicaron de lleno a los ensayos. Mariana perfeccionó su interpretación de una de las piezas más complicadas que había aprendido, una pieza clásica que había tocado una vez en su país, en una de esas tardes en las que la vida parecía más simple. Ahora, esa melodía resonaba de una manera diferente. Ya no solo representaba su hogar, sino también su lucha, sus miedos y la esperanza que había encontrado en la música. Eduardo, aunque muy centrado en su trabajo de carpintero, también se dio cuenta de que este concurso era importante para su hija.
Cada vez que la escuchaba ensayar, su corazón se llenaba de orgullo, aunque su rostro, como siempre, permanecía serio. Mariana, lo estás haciendo muy bien, le dijo una tarde mientras ella tocaba una pieza complicada, con sus dedos ágiles moviéndose por las teclas del piano. Mariana levantó la vista, algo sorprendida por el elogio. Aunque siempre había sabido que su padre la apoyaba, ver su aprobación sincera la motivó aún más. Por primera vez, se sintió completamente confiada de que su familia la respaldaba, no solo por su origen o su historia, sino por lo que ella era capaz de hacer. A medida que el día del concurso se acercaba, Mariana sentía como sus nervios se intensificaban. La idea de enfrentarse a otros niños de la ciudad, muchos de los cuales probablemente provenían de familias con más recursos y una mayor experiencia, la asustaba. Sin embargo, algo en su interior le decía que este era su momento, el momento de mostrar que, a pesar de todo lo que había enfrentado, tenía el talento y la determinación para salir adelante. El día del concurso, Fabiola y Eduardo la acompañaron, mientras Lucas se quedaba en casa, ocupado con sus propias aventuras musicales. En el camino hacia la ciudad vecina, la carretera estaba cubierta por la niebla, pero para Mariana, el miedo comenzaba a disiparse, reemplazado por una sensación de propósito. Sabía que su música era su verdadera voz, su verdadera identidad. Y, aunque el futuro seguía siendo incierto, algo en su corazón le decía que, al menos, este primer paso sería el comienzo de algo mucho más grande. Cuando finalmente llegaron al lugar del concurso, una sala grande y elegante, con paredes llenas de pinturas y fotografías de antiguos músicos, Mariana sintió como el miedo se apoderaba de ella nuevamente. Pero, en ese preciso momento, recordó las palabras de su madre: no hay barreras que puedan detenerte. Se acercó al piano, con las manos temblorosas, y cuando comenzó a tocar, algo cambió. La música fluía a través de ella, y en esos momentos, en ese escenario frente a los jueces y el público, Mariana dejó de ser solo una niña extranjera. Se convirtió en una artista capaz de transmitir todo lo que sentía, todo lo que había vivido. Y aunque no ganó el primer lugar, su interpretación fue tan conmovedora que, al final, muchos de los asistentes aplaudieron con sinceridad. Para Mariana, esa fue la verdadera victoria. Había logrado lo que pensaba imposible, demostrar, con su talento, que su voz importaba. El frío de la mañana parecía más intenso de lo habitual, como si la ciudad vecina estuviera decidida a poner a prueba la determinación de Mariana. El día del concurso había llegado y la atmósfera estaba cargada de nerviosismo y expectativas. Fabiola, a pesar de haber pasado por tantas dificultades, se sentía emocionada, aunque una pequeña parte de ella aún temía lo que pudieran pensar los jueces, esos desconocidos que no sabían nada de su hija ni de la vida que llevaban en Alston. Pero había algo que le daba fuerza. Mariana, mientras viajaban hacia la ciudad, el rostro de Mariana reflejaba una mezcla de nervios y esperanza. Fabiola la observaba desde el asiento del copiloto, notando cómo su hija repetía en silencio la pieza que había ensayado tantas veces. Lucas, que había decidido quedarse en casa, la había alentado antes de salir, recordándole lo buena que era, como si fuera su propio padrino de batallas. «Mamá, ¿y si me pongo nerviosa?», preguntó Mariana, mirando al frente, hacia la carretera que parecía no tener fin. Fabiola sonrió, buscando una forma de tranquilizarla sin restarle importancia al momento. «Todos están nerviosos, hija, todos, pero lo importante no es el miedo, sino lo que haces con él. Y tú tienes algo que no pueden ignorar. Tienes el don de la música, y eso es lo que cuenta». Mariana asintió, apretando las manos sobre su regazo. Sus dedos temblaban levemente, pero dentro de su corazón había una certeza que no había tenido antes. Hoy era su oportunidad, y no importaba cuán dura fuera la competencia, ella iba a dar lo mejor de sí. Cuando llegaron al lugar del concurso, el ambiente estaba cargado de una mezcla de competencia y admiración mutua. El auditorio era grande y elegante, con filas de sillas llenas de padres, familiares y otros participantes. El escenario estaba impecablemente preparado, con un piano de cola negro reluciente que parecía resplandecer bajo las luces suaves del lugar. Mariana se sintió pequeña en medio de esa sala, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella creció. Era como si todo lo que había vivido hasta ese momento hubiera sido solo un preludio para lo que estaba por venir. Fabiola la acompañó al vestíbulo detrás del escenario, donde algunos otros niños también se preparaban para tocar. Todos parecían estar nerviosos, algunos con las manos temblorosas, otros ensayando mentalmente su pieza. Mariana se acercó a uno de los pianos disponibles y comenzó a tocar algunas notas suaves, como si intentara calmar su ansiedad. Cuando terminó, levantó la vista y vio a los jueces, un grupo de 3 personas sentadas en una mesa frente a ella, observándola en silencio. Mariana,
Es tu turno, dijo Fabiola, con la voz llena de emoción y orgullo. Mariana asintió, dándose un último vistazo al espejo. El reflejo que veía era el de una joven dispuesta a luchar por su sueño, no la niña tímida que había llegado a Alston meses atrás. Cuando caminó hacia el escenario, el eco de sus pasos parecía resonar en sus oídos, pero ya no sentía el miedo paralizante que antes la había invadido. Estaba lista. La luz del escenario iluminó su rostro mientras se sentaba al piano. Las primeras notas llegaron suaves, como un susurro, llenas de sentimientos y emociones. Mariana tocaba con pasión, con una dedicación que no solo era visible, sino que era palpable en cada tecla que presionaba. Cada acorde parecía contar una historia que solo ella podía narrar a través de la música. El público, en su mayoría silencioso, observaba atentamente, algunos con admiración, otros con asombro. Aunque el sonido de su piano competía con el ruido sutil de los otros instrumentos, algo en la manera en que tocaba Mariana lograba captar la atención. Cuando terminó la pieza, la sala estalló en aplausos. Mariana levantó la vista, sorprendida, nunca antes había experimentado algo así. Aunque no buscaba el reconocimiento, el hecho de que su interpretación hubiera tocado al público la hizo sentir algo que no podía describir. Orgullo, gratitud y, sobre todo, una sensación de pertenencia. Era como si, en ese momento, por primera vez, el lugar donde estaba ya no fuera tan extraño. Fabiola, sentada en la primera fila, observaba con una mezcla de lágrimas y sonrisas. Sabía que este era el comienzo de algo muy importante. No importaba si Mariana ganaba o no, ya había demostrado algo mucho más valioso, su capacidad de conectar con la gente a través de su música. Fabiola se dio cuenta de que ese mismo escenario, tan ajeno y distante al principio, se había convertido en el puente que unía a su hija con el mundo que siempre había deseado alcanzar. La actuación de Mariana, aunque no le permitió ganar el primer lugar, fue lo que realmente impactó a los jueces. Una de las mujeres que presidía el panel se acercó a ella después de la actuación, tomándola del brazo con una sonrisa amable. Tienes un gran talento, Mariana, no ganaste el primer lugar, pero tu música es algo que no se puede medir solo por premios. Sigue adelante y no dejes que nada te detenga. Sus palabras fueron sencillas, pero cargadas de sinceridad. Mariana asintió, sonrojándose ligeramente. Agradeció las palabras con una sonrisa tímida, pero en su interior sentía que había logrado mucho más que cualquier premio. Había dejado una huella en ese lugar y por primera vez en mucho tiempo se sintió valorada. Fabiola la abrazó al final del evento, cuando ya todos comenzaban a retirarse. Lo hiciste increíble, hija, estoy tan orgullosa de ti. Más que cualquier medalla o trofeo, lo que hiciste hoy es lo que realmente importa. Mariana se abrazó a su madre, con los ojos brillando, no por las lágrimas, sino por la satisfacción de haber dado todo lo que tenía. Sentía que había cruzado una barrera invisible, una barrera que solo ella y su familia sabían lo difícil que era de derribar. El regreso a Alston fue tranquilo, pero para Mariana, el mundo había cambiado. Aunque las tensiones seguían allí, ella ya no era la misma niña que había llegado al pueblo. Había encontrado su voz, su pasión, y sabía que nadie podría arrebatársela. El invierno continuó su curso en Alston, y con él, una leve sensación de cambio que empezaba a reflejarse en la comunidad. Aunque aún existían pequeñas fricciones y prejuicios, el clima estaba comenzando a despejarse, tanto literal como figuradamente. La familia Díaz había logrado, poco a poco, ganarse el respeto de los vecinos, pero había algo más que estaba sucediendo, algo más profundo que no podía ser ignorado. Mariana seguía perfeccionando su talento musical, aunque ya no con la misma ansiedad que sentía al principio. Después del concurso, se dio cuenta de que lo único que realmente importaba era la conexión que podía crear con su música sin importar las opiniones ajenas. Fabiola, por su parte, también había encontrado una estabilidad en su vida. Sus clases particulares de música comenzaron a llenar sus días y, aunque no eran tantos alumnos como los que habría tenido en su país, veía en cada uno de ellos una oportunidad para hacer crecer su propia carrera y dar algo de esperanza a las familias del vecindario. Sin embargo, el verdadero cambio comenzó a vislumbrarse cuando Eduardo, tras meses de trabajo arduo, comenzó a recibir más y más encargos. Al principio, había sido difícil. Los encargos eran esporádicos y muchos de sus trabajos eran mal remunerados. La desconfianza de la gente, unida a sus prejuicios, hacía que muchos dudaran de la calidad de su trabajo solo por su origen. Pero con el tiempo, la gente comenzó a darse cuenta de la meticulosidad y el detalle que Eduardo ponía en cada uno de sus proyectos. La calidad de su trabajo habló por sí sola y los encargos comenzaron a fluir con mayor regularidad. Era una tarde fría cuando,
Tras una larga jornada en la carpintería, Eduardo recibió una llamada que cambiaría las cosas para siempre. El alcalde de Alston, un hombre conocido por sus opiniones conservadoras y, en muchos casos, xenófobas, había solicitado una reunión con él. Eduardo, que aún no comprendía por qué el alcalde se interesaría en hablar con él, aceptó con cierta reticencia. Cuando se encontró frente al alcalde, un hombre robusto de unos 50 años, con una mirada dura pero, en esta ocasión, con una actitud más suave de lo que Eduardo esperaba, el ambiente era tenso, pero también cargado de una especie de curiosidad. «Don Eduardo», comenzó el alcalde, con un tono que intentaba sonar cordial, «he estado escuchando cosas sobre su trabajo. Mi esposa me ha dicho que ha estado haciendo un excelente trabajo en la carpintería y he visto algunos de sus proyectos por ahí. Quiero felicitarlo por su dedicación». Eduardo, aunque sorprendido, no podía ocultar su satisfacción. Aunque no esperaba elogios de esa persona, la verdad es que el reconocimiento siempre era bienvenido. «Gracias, señor alcalde», respondió, con humildad, pero con el pecho hinchado de orgullo. «Siempre me esfuerzo por hacerlo mejor». El alcalde continuó, con una mirada pensativa, casi como si estuviera sopesando sus palabras. «He estado pensando, también, mi esposa y yo discutimos sobre cómo los nuevos residentes están empezando a contribuir al pueblo, y no solo a través de su trabajo, sino también con sus talentos. Me enteré de la música de su hija, Mariana, y debo admitir que me sorprendió lo que escuché. Este pueblo necesita cambios y es hora de que empecemos a ver las cosas de otra manera. Usted y su familia están demostrando lo que puede ofrecer la diversidad». Eduardo se quedó en silencio, procesando lo que el alcalde acababa de decir. ¿Estaba ese hombre realmente reconociendo el valor de la familia Díaz? ¿Era posible que todo lo que habían pasado comenzara a rendir frutos? Lo que quiero decir, continuó el alcalde, ajustándose en su silla, es que, si ustedes están dispuestos, quiero proponerles algo. Quiero que trabajen con el pueblo. He estado pensando en poner en marcha algunos proyectos que podrían traer más turistas a Alston y creo que sus habilidades y talentos podrían ser justo lo que necesitamos. Además, me gustaría invitar a Mariana a un evento que estamos organizando. Un evento cultural en el que buscamos mostrar la diversidad y la riqueza de nuestra comunidad. Las palabras del alcalde fueron como un rayo de luz, inesperado pero lleno de posibilidades. La familia Díaz, que había comenzado su viaje en Alston con la sensación de ser los extraños, ahora estaba siendo considerada parte integral del futuro de la ciudad. Aunque los prejuicios no desaparecerían de inmediato, el hecho de que el alcalde, una de las figuras más influyentes de la comunidad, les estuviera tendiendo una mano era un paso significativo. Eduardo salió de la reunión con el corazón más ligero. No solo por la oportunidad de hacer crecer su negocio, sino porque finalmente sentía que el trabajo de su familia estaba siendo reconocido no solo por su esfuerzo, sino por el valor que realmente aportaban a Alston. Esa noche, cuando llegó a casa, Fabiola notó el brillo en los ojos de su esposo. «¿Qué pasa?», preguntó, sorprendida por su actitud. «El alcalde me invitó a trabajar con el pueblo», respondió Eduardo, su voz aún incrédula, «y también quiere que Mariana participe en un evento cultural. Parece que por fin estamos siendo vistos». Fabiola sonrió, no solo por la noticia, sino por todo lo que representaba. Cada paso que daban en Alston parecía más firme, y aunque aún quedaba mucho por hacer, sentía que su lucha comenzaba a dar frutos. Al final, la comunidad estaba aprendiendo, aunque lentamente, a aceptar lo que eran, una familia dispuesta a aportar su talento y su dedicación. No solo como migrantes, sino como personas con algo único que ofrecer. El cambio no sería inmediato, pero ese pequeño reconocimiento, esa oportunidad, era la chispa que la familia Díaz necesitaba para seguir adelante. Ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de prosperar. Esa misma noche, mientras Mariana practicaba una nueva pieza en el piano, Fabiola la miró y pensó en todo lo que había logrado. El futuro aún estaba lleno de incertidumbres, pero, por primera vez, sentía que la familia Díaz había encontrado su lugar en Alston. La paz que había comenzado a instaurarse en Alston se desmoronó con la misma rapidez con la que había llegado. Un fatídico accidente cambió por completo el curso de la ciudad y con él, las esperanzas que se habían edificado sobre la base de pequeños logros y victorias. El alcalde, el mismo hombre que había comenzado a reconocer la importancia de la familia Díaz, sufrió un grave accidente de tráfico mientras viajaba de regreso de una reunión en la ciudad vecina. El golpe fue tan fuerte que entró en coma, dejando a la ciudad sin su figura de liderazgo en un momento crítico. El impacto de este suceso fue inmediato. La ciudad, que ya había estado luchando con problemas económicos y un lento crecimiento, se vio sumida en una crisis aún más profunda.
Los pequeños negocios empezaron a cerrar, las familias se sentían cada vez más desesperadas y las tensiones sociales aumentaron a medida que los rumores sobre la escasez de recursos y la inseguridad crecían. Al principio, Fabiola y Eduardo no sabían cómo afectaría directamente a su familia. Habían logrado encontrar algo de estabilidad en medio de la adversidad, pero pronto comprendieron que la crisis económica golpeaba a todos sin importar su origen. La carpintería de Eduardo, que hasta entonces había sido un refugio de trabajo constante, comenzó a recibir menos encargos. La gente ya no podía permitirse la renovación de sus hogares y las demandas de los servicios disminuían. El trabajo que había sido tan valorado ahora parecía ser un lujo del que muchos no podían prescindir. Mientras tanto, Fabiola, que había estado enfocada en sus clases de música, vio cómo muchos de sus alumnos dejaban de asistir. Las familias luchaban por pagar lo esencial y los lujos como las lecciones de música se veían cada vez más como una frivolidad. La comunidad parecía hundirse en una espiral de desesperación. ¿Qué vamos a hacer, Eduardo?, preguntó Fabiola, una tarde en que los dos se sentaron frente a la chimenea, en medio de la creciente oscuridad que invadía la ciudad. Esto está más difícil que nunca. Eduardo suspiró profundamente. Su rostro estaba marcado por el cansancio, no solo físico, sino también emocional. No era la primera vez que la vida les lanzaba un golpe bajo, pero la magnitud de lo que estaba sucediendo ahora era diferente. La esperanza que había comenzado a brotar se veía amenazada por la marea de incertidumbre. Lo sé, pero no podemos rendirnos ahora. No solo por nosotros, sino por la gente de aquí. Si nos caemos, ¿quién va a estar ahí para levantar a los demás? Fabiola lo miró, aún con el corazón pesado. No podía evitar sentir que su esfuerzo por integrarse y aportar algo valioso al pueblo estaba, en parte, amenazado por las circunstancias fuera de su control. La comunidad parecía tambalear y las divisiones que una vez parecieron disminuir volvían a hacerse más evidentes. Sin embargo, Eduardo tenía razón. Si querían seguir adelante, tendrían que ser ellos los que tomaran la iniciativa, como siempre lo habían hecho. No podían permitirse ser espectadores en esta lucha. Las noticias de la crisis llegaron rápidamente a todos los rincones de Alston y los medios de comunicación comenzaron a hablar de la difícil situación que atravesaba el pueblo. A medida que la ciudad se enfrentaba a una recesión profunda, las familias más afectadas eran las que ya venían luchando por sobrevivir. Los comercios locales comenzaron a caer uno por uno y los agricultores, que habían dependido de una red de mercados locales, veían cómo sus productos se echaban a perder sin la oportunidad de ser vendidos. Pero incluso en la oscuridad de esa situación, algo inesperado comenzó a gestarse. Un grupo de vecinos, entre los que se encontraban algunos empresarios, familias con hijos en la escuela de Fabiola, e incluso algunas personas que antes miraban con desconfianza a la familia Díaz, comenzaron a organizarse. La crisis había sacado lo peor de algunos, pero también lo mejor de otros. Los rumores sobre los Díaz, quienes ya se habían ganado una cierta reputación de ser trabajadores incansables y dedicados, comenzaron a tomar un giro diferente. Aunque aún quedaban vestigios de prejuicio en algunos, muchos empezaban a ver en ellos una fuente de inspiración. Un día, mientras Fabiola caminaba por las calles de Alston, se encontró con una de las madres de sus alumnos, una mujer que había sido reticente a confiar en ella en el pasado, pero que ahora la miraba con una expresión distinta. «Fabiola, tenemos que hacer algo», dijo la mujer, apretando las manos. «No podemos dejar que el pueblo se hunda. ¿Qué te parece si organizamos algo? Un evento, un concierto o algo que podamos hacer para recaudar dinero y ayudar a todos los que están perdiendo sus trabajos. Tal vez podamos usar la música de Mariana y las habilidades de tu esposo para hacer algo con la carpintería». Fabiola se quedó quieta, sorprendida. No esperaba que esta mujer, tan distante en el pasado, se acercara con una propuesta tan firme. «Me encantaría hacer algo», respondió Fabiola, con la emoción corriendo por su cuerpo. «Pero necesitamos el apoyo de todos. Esto no será fácil. La gente necesita ver que tenemos algo que ofrecer, más allá de las palabras». Al principio, la idea parecía una fantasía. ¿Cómo un concierto podría solucionar una crisis económica tan profunda? Pero poco a poco, más personas empezaron a sumarse a la causa. Fabiola comenzó a hablar con los músicos locales y Eduardo habló con otros carpinteros y artesanos para ofrecer sus productos como parte de una venta benéfica. La idea de la familia Díaz como motor de cambio comenzaba a cobrar forma. Aunque aún era solo una chispa, algo dentro de la comunidad comenzó a prenderse, un atisbo de esperanza que no podría ser apagado fácilmente. La idea de organizar un evento benéfico para ayudar a las familias afectadas por la crisis de Alston comenzó a tomar forma con rapidez. Aunque las tensiones seguían latentes en la comunidad,
Algo había despertado en los corazones de los habitantes del pueblo la necesidad de unirse, demostrar que aún había espacio para la solidaridad en tiempos de incertidumbre. Fabiola, con su carisma y su habilidad para conectar con la gente, se convirtió en la principal organizadora del evento. Los músicos locales, que al principio no se atrevían a unirse por miedo a que el evento no tuviera éxito, comenzaron a ofrecer sus talentos. Incluso los más escépticos, como el viejo violinista de la plaza, quien siempre había guardado una distancia prudente de los nuevos vecinos, aceptó formar parte de la propuesta. Los músicos se comprometieron a tocar de manera voluntaria y las personas de la comunidad comenzaron a donar artículos para una rifa que se llevaría a cabo durante el evento. Eduardo, por su parte, no tardó en unirse a la causa, con su taller de carpintería ofreciendo muebles y adornos hechos a mano para ser subastados. Incluso algunos de sus antiguos clientes, que antes habían sido indiferentes a su trabajo por prejuicio, comenzaron a acercarse con una actitud más abierta, reconociendo el valor que su dedicación había aportado a la ciudad. Mariana, que aún estaba sorprendida por la importancia que su participación en este evento parecía tener, se preparaba con esmero. A lo largo de las semanas previas, practicaba más que nunca. Cada día, después de la escuela, se encerraba en su cuarto con el piano y tocaba durante horas. La música se había convertido en su refugio y, al mismo tiempo, en su arma más poderosa. El día del evento llegó con el aire cargado de expectativas. Alston, ese pequeño pueblo que había sido testigo de tantas dificultades, parecía vibrar con una energía renovada. Las calles se llenaron de gente, de familias que se acercaban al centro cultural local, donde se realizaría el evento. Las mesas estaban llenas de artículos donados, las luces brillaban con intensidad y el escenario estaba preparado para una noche que prometía ser especial. Fabiola, al ver el bullicio de la gente, se sintió abrumada por un sentimiento de gratitud. Nunca imaginó que una idea tan simple pudiera generar una respuesta tan positiva. Pero no solo era el entusiasmo lo que la conmovía, sino la evidencia de que la comunidad estaba comenzando a cambiar. Ya no era solo un evento benéfico, se había convertido en un símbolo de lo que la gente de Alston podía hacer si dejaba de lado sus diferencias y se unía por una causa común. Mariana subió al escenario con una mezcla de nervios y determinación. La mirada del público estaba fija en ella y aunque aún sentía el peso del rechazo que había vivido anteriormente, sabía que esta vez las cosas eran diferentes. No estaba tocando solo para ganar aprobación, sino para devolverle algo a la ciudad que, aunque no la había recibido con los brazos abiertos al principio, ahora parecía estar dispuesta a aceptarla como una de sus propias. Cuando las primeras notas del piano comenzaron a llenar el aire, un silencio profundo invadió la sala. Todos los presentes, sin excepción, estaban absortos en la música que Mariana estaba tocando. La melodía, suave y a la vez intensa, parecía contar una historia de lucha, esperanza y resistencia. Las emociones que Mariana había volcado en cada acorde eran claras y su talento, que había sido motivo de dudas en el pasado, ahora brillaba con fuerza. Mientras tocaba, Fabiola observaba a la multitud. La mirada de muchos había cambiado. El respeto y la admiración que antes les faltaba, ahora estaban allí, en las caras de las personas que la rodeaban. El esfuerzo de su hija, la dedicación de su esposo y su propio compromiso con la comunidad se veían reflejados en los aplausos que comenzaron a llenar la sala. El evento continuó con presentaciones de otros músicos locales, una rifa y una subasta de los objetos donados. El ambiente estaba impregnado de una sensación de camaradería, como si la ciudad entera estuviera unida por una fuerza invisible. Eduardo se movía entre los asistentes con una sonrisa genuina y, aunque aún quedaban algunos resentimientos en ciertos sectores de la comunidad, ya no se sentía tan aislado. Los vecinos comenzaron a ver en él no solo al carpintero extranjero, sino al hombre que había dado todo por mejorar la vida de su familia y la de los demás. La recaudación superó las expectativas más optimistas. El dinero fue destinado para ayudar a las familias que se encontraban en una situación más vulnerable y la ciudad comenzó a respirar con una ligera sensación de alivio. Aunque la crisis no se resolvió de la noche a la mañana, el evento fue un punto de inflexión para Alston. Las semillas de la solidaridad habían sido sembradas y ahora, con el esfuerzo colectivo, comenzaban a germinar. Mariana, al bajar del escenario, encontró a sus padres esperándola con los ojos brillantes de orgullo. No necesitaba ganar ningún concurso ni recibir premios para sentirse realizada. Esa noche había logrado algo más importante: había unido a su comunidad a través de su música. «Lo hiciste increíble, hija», dijo Fabiola, abrazándola fuerte. «Lo hicimos todos», respondió Mariana con una sonrisa tímida, pero llena de satisfacción. «Esto es solo el comienzo, mamá»,
A lo lejos, los habitantes de Alston empezaban a irse, pero la sensación de esperanza persistía en el aire. El futuro de la ciudad seguía incierto, pero ahora, por primera vez, los habitantes creían que podían enfrentar lo que viniera, siempre que estuvieran unidos. Los días posteriores al evento benéfico fueron como una bocanada de aire fresco en Alston. A pesar de que la crisis económica seguía presionando, algo había cambiado en la atmósfera del pueblo. Los habitantes, que antes vivían sumidos en sus propios problemas y prejuicios, comenzaron a ver la vida de una manera diferente. La música, el arte y la solidaridad habían servido como el catalizador que los unió en un momento de desesperación. Eduardo y Fabiola notaron el cambio inmediatamente. La carpintería de Eduardo empezó a recibir más encargos que nunca, aunque los tiempos seguían siendo difíciles. La gente no solo quería comprar productos de calidad, sino también apoyar a un hombre que había demostrado su compromiso con la comunidad. Incluso algunos de los vecinos que antes lo miraban con recelo empezaron a acercarse con nuevos encargos y palabras amables. El impacto del evento fue mucho mayor de lo que habían anticipado. El trabajo de Eduardo ya no solo era apreciado por su destreza, sino también por el valor simbólico que representaba la esperanza de un futuro mejor para todos. Fabiola, por su parte, continuó dando clases de música y la asistencia a sus lecciones aumentó. Los padres de los niños, que antes veían su esfuerzo por mantener viva la cultura de su país con cierto escepticismo, comenzaron a apoyar a sus hijos en su aprendizaje. Mariana, con su talento en el piano, seguía siendo el centro de atención. Los padres de sus compañeros de clase comenzaron a pedirle que tocara en otros eventos y los rumores sobre su habilidad musical se extendieron más allá de Alston. El cambio fue tan evidente que, poco después del evento benéfico, los mismos comerciantes que en un principio habían mostrado desconfianza hacia los Díaz empezaron a colaborar entre sí, impulsando una red de apoyo mutuo. Las familias más afectadas por la crisis comenzaron a recibir ayuda directa y Eduardo, en particular, ofreció trabajo a aquellos que necesitaban ganarse la vida. Su taller se convirtió en un centro donde los más necesitados podían encontrar un empleo digno, aunque fuera temporal, para sobrevivir. Mariana, aunque seguía siendo una joven algo introvertida, comenzó a sentirse más segura de sí misma. Los niños en la escuela ya no la acosaban como antes y muchos de ellos la miraban con respeto. Incluso algunas de las madres que antes la miraban con desdén ahora la invitaban a pasar el rato con sus hijos para que pudiera tocar el piano en sus hogares. Al principio, parecía un pequeño gesto, pero para Mariana, esa aceptación de los demás era un logro que valía más que cualquier trofeo. Un día, después de la escuela, Mariana se encontraba en la plaza del pueblo con Lucas. Ambos estaban disfrutando del aire fresco de la tarde cuando vieron a varias de las madres del vecindario reunidas cerca de la fuente. Para sorpresa de Mariana, una de ellas, la misma mujer que había sido la más crítica con ella al principio, la llamó desde lejos. «Mariana», dijo la mujer, acercándose con una sonrisa sincera, «he hablado con algunas de las otras madres y queremos invitarte a nuestra casa para que toques el piano. A todos nos encantaría escuchar lo que puedes hacer». Mariana se quedó sin palabras por un momento. Nunca imaginó que algo como eso sucediera. Miró a su madre, que estaba cerca, y vio el orgullo reflejado en su rostro. Esa mirada fue todo lo que necesitaba para saber que, al final, lo había logrado. Había demostrado que su valor no dependía del lugar en el que nació ni de los prejuicios que otros pudieran tener. Su música hablaba por ella. La noticia de la transformación de Alston, desde un pueblo sumido en la desconfianza y la desesperanza hasta convertirse en un lugar unido por la solidaridad, comenzó a extenderse más allá de las fronteras del pequeño pueblo. Los medios locales empezaron a cubrir la historia de los Díaz y cómo su presencia en la comunidad había sido crucial para revitalizar la ciudad. A pesar de que aún quedaban restos de discriminación en algunos sectores, el impacto positivo de la familia Díaz ya era innegable. El alcalde, aún en su proceso de recuperación después del accidente, fue uno de los primeros en reconocer públicamente el cambio. En una entrevista en la radio local, expresó su agradecimiento a la familia Díaz, diciendo: «Al principio, no entendí del todo su lucha ni lo que representaban para nuestra comunidad, pero ahora veo que no solo trajeron consigo su habilidad y su trabajo, sino también algo mucho más importante, la capacidad de transformar a Alston. Nos recordaron lo que realmente significa ser una comunidad, y por eso, les debo mucho más de lo que jamás podré pagar». Aunque las palabras del alcalde fueron un alivio, Fabiola y Eduardo sabían que el verdadero cambio en Alston no había sido solo por su esfuerzo, sino por la voluntad de todos los habitantes de dejar atrás el miedo y el prejuicio. La ciudad había aprendido a abrazar la diversidad y, por primera vez en muchos años, sentían que el futuro ya no estaba escrito en piedras de desconfianza.
Una tarde, mientras la familia Díaz se encontraba reunida en su casa, Mariana se sentó frente al piano, como era su costumbre después de las clases. Esta vez, sin embargo, no lo hizo por ella misma, sino por su familia. Con cada nota, sentía que la música no solo era una forma de expresión, sino también un puente que había cruzado entre dos mundos, el suyo y el de la comunidad que la había recibido, poco a poco, con los brazos abiertos. «Es increíble, mamá», dijo Mariana, mirando a Fabiola con una sonrisa. «Nunca imaginé que las cosas cambiarían tan rápido». Fabiola, con los ojos brillando de emoción, se acercó a ella y le acarició el cabello. «Las cosas cambian, hija, y si seguimos creyendo en lo que podemos hacer juntos, siempre habrá esperanza». Esa noche, la familia Díaz se sentó junta a la mesa, como hacía todas las noches. Pero algo era diferente. Ya no solo estaban compartiendo una comida, sino también una victoria, la victoria de la unidad. Sabían que la lucha no había terminado, pero por primera vez sentían que el pueblo al que llamaban hogar estaba verdaderamente a su lado. El sol brillaba con fuerza sobre Alston y la plaza principal, habitualmente tranquila, parecía vibrar con una energía inusual. Era un día importante para el pueblo, un día de cambio profundo. El alcalde, quien había estado en coma por varias semanas después de su accidente, se recuperaba lentamente, pero hoy, por fin, estaba listo para volver al frente de la ciudad. El evento al que todos esperaban era su discurso, un momento en el que muchos especulaban que diría el líder local después de todo lo que había ocurrido. La familia Díaz, aunque ya había alcanzado una especie de reconciliación con la comunidad, esperaba ansiosamente ese discurso. Sabían que, aunque las cosas habían mejorado, las palabras del alcalde podrían sellar de forma definitiva la aceptación de Alston como una comunidad inclusiva y unida. Fabiola, sentada junto a Eduardo en la plaza, miraba con atención el escenario que se había preparado frente al ayuntamiento. La gente de todas partes del pueblo se reunía para escuchar las palabras del alcalde. Los niños jugaban en los alrededores mientras los adultos conversaban entre sí, muchos de ellos con sonrisas y miradas que denotaban una profunda curiosidad. Nadie sabía exactamente qué esperar, pero todos sabían que, de alguna manera, ese discurso marcaría el final de una era. «No sé qué decir, Eduardo», murmuró Fabiola, apretando suavemente la mano de su esposo. «Lo que suceda hoy podría cambiar todo para nosotros». Eduardo la miró, los ojos llenos de una mezcla de esperanza y dudas. «Lo único que sé es que hemos hecho todo lo que podíamos para mejorar este lugar, Fabiola. Lo demás no depende de nosotros». Un murmullo comenzó a recorrer la plaza cuando el alcalde, acompañado de su equipo, apareció en el escenario. Era evidente que su salud había mejorado, aunque aún se notaba que su cuerpo no estaba completamente recuperado. Su mirada, sin embargo, era clara y decidida. Al tomar el micrófono, el murmullo se desvaneció en un silencio expectante. Todos estaban atentos y las miradas se dirigieron hacia el hombre que había sido la cara visible del rechazo y la xenofobia hacia la familia Díaz. «Queridos vecinos de Alston», comenzó el alcalde, su voz resonando con fuerza, «hoy me encuentro aquí, no solo como su alcalde, sino como alguien que ha aprendido una lección importante en los últimos meses. Una lección que, aunque dolorosa, me ha permitido ver con claridad la verdad que todos hemos ignorado durante mucho tiempo». El alcalde hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. Miró hacia la multitud, sus ojos recorriendo los rostros de los habitantes que, por fin, parecían dispuestos a escuchar. «Hace meses, cuando la familia Díaz llegó a nuestro pueblo, les vi como una amenaza. Les vi como extraños, como aquellos que no encajaban en la imagen que yo tenía de Alston. Me equivoqué. Hoy, frente a ustedes, debo admitir que me equivoqué profundamente. La familia Díaz no solo ha traído consigo su trabajo, su dedicación y su cultura, sino algo mucho más valioso. Nos ha mostrado lo que significa ser una comunidad unida, más allá de nuestras diferencias». Las palabras del alcalde resonaron en el aire. Fabiola, quien lo escuchaba en silencio, sintió un nudo en el estómago. No se trataba solo de una disculpa, era una afirmación pública de su lugar en la ciudad, algo que habían estado esperando desde el principio. «Sé que muchos de ustedes han sido testigos del cambio. Alston ha prosperado no solo por el esfuerzo de unos pocos, sino por la voluntad colectiva de abrir nuestros corazones y nuestras mentes a los demás. La música de Mariana, el trabajo de Eduardo y la enseñanza de Fabiola han hecho de este pueblo un lugar mejor para todos nosotros. No debemos olvidar nunca lo que hemos aprendido y por eso quiero ofrecer una disculpa pública, no solo a la familia Díaz, sino a todos los que alguna vez fueron juzgados por el lugar donde nacieron, por su acento, por su piel o por sus creencias». El silencio en la plaza fue profundo, como si el tiempo se hubiera detenido. Los habitantes de Alston,
Quienes en algún momento dudaron de las intenciones de los Díaz, ahora veían en sus ojos la sinceridad de unas palabras que muchos no esperaban escuchar jamás de su líder. El alcalde continuó, su voz más firme ahora. Desde hoy, Alston será un pueblo que no solo acepta, sino que celebra la diversidad. Y eso incluye a todos ustedes, la familia Díaz, que han transformado nuestro pueblo. A partir de este momento, mi oficina estará siempre abierta para trabajar juntos en todo lo que necesiten. Nos hemos convertido en una familia más grande y todos somos parte de ella. Cuando terminó su discurso, la plaza estalló en un aplauso fuerte y unánime. La gente se levantó de sus asientos, aplaudiendo con entusiasmo. Fue un aplauso sincero, lleno de emoción y reconocimiento. Fabiola y Eduardo se miraron, sus ojos brillando con lágrimas que no sabían que aún llevaban dentro. En ese momento, supieron que todo había valido la pena. La lucha, el esfuerzo, las humillaciones y los rechazos, todo eso había sido necesario para llegar a este punto. Mariana y Lucas, que se encontraban entre la multitud, también aplaudieron, aunque de una manera más tranquila. Mariana, con una sonrisa llena de gratitud, sabía que no solo había ganado una batalla personal, sino que su familia ahora era parte fundamental de esa nueva Alston. La jornada continuó con celebraciones, música y comida en las calles. El pueblo, unido más que nunca, compartió ese momento de alegría colectiva. No solo era una fiesta, sino una declaración de principios, un pueblo que había aprendido a abrazar sus diferencias y que, a partir de ahora, caminaría hacia el futuro con la esperanza de que la diversidad no solo era aceptada, sino celebrada. Esa noche, cuando la familia Díaz regresó a su casa, el aire se sentía diferente. Ya no era el aire pesado de la desconfianza, sino el aire ligero de la aceptación y la esperanza. Se sentaron a la mesa, como siempre, pero esa noche, cada palabra que intercambiaron tenía un matiz diferente. La sensación de pertenencia estaba finalmente completa. «Lo logramos, ¿verdad?», dijo Mariana, mirando a sus padres. Fabiola la miró, sonriendo con orgullo. «Sí, hija, lo logramos». El futuro aún era incierto, pero lo que ahora sabían con certeza era que, juntos, podrían enfrentar cualquier desafío. Porque, al final, lo que realmente importa no son los obstáculos que se presentan, sino la fuerza con la que se afrontan, y como la unidad, el amor y la música pueden cambiar el destino de un pueblo entero. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta increíble historia de lucha, esperanza y transformación. Si te ha tocado el corazón, déjanos un comentario contándonos desde dónde estás viendo el vídeo y tu nombre, nos encantaría saber más de ti. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Nos vemos pronto con más historias que nos hacen reflexionar y nos inspiran a seguir adelante.